Hola, hola. Hola, Hola, Karen. buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿pudiste repasar? Sí, Perfecto. ¿Pudiste imprimir el documento? sí. Perfecto. Muy bien. ¿Pudiste encargar material? ¿Conseguir material? Sí, sí, solamente que la paquetería tiene un retraso y bueno, el código que me mandaron para seguir el envío Ujú. dice que lo entregan hasta el viernes. Híjole. Ajá. Bueno. ¿En qué tienda hiciste el pedido? La de Susunta. Ajá, toda cupo. Muy tardado. A mí me llega 2 o 3 días máximo. Es que, bueno, ahí me ponía la opción de pedido para envío normal o envío así urgente. Sí, sale más Y caro. ajá, el urgente sería más caro y pues yo lo pedí normal Ah, está y bien. Ya conforme se vaya siendo una clienta recurrente, se van a enviar más rápido. sí, Aún, porque aún cuando sigas pidiendo en esa misma modalidad. Oye, ¿tú sabes usar Zoom? pues yo fui de las que usó clases en línea. Ah, súper. ¿Tú diste clases? Ujú. No, A ver, sí diste clases. fui Mira, lo que alumna. pasa es que cuando estoy configurando la reunión, me dice reunión recurrente. Allí le pongo reunión recurrente para nuestro curso, ¿o qué sugieres? ¿O no? Pues en sí no sabría decir porque a mí Ah, me mandaban el enlace así como me lo manda usted sí. y ya solamente yo me Mi, conectaba. mi pregunta es que si yo pongo reunión recurrente, ¿la liga sigue siendo la misma? Al parecer creo que sí. Ah, entonces para la otra, para ponerle así, para que la persona pueda entrar a la misma liga y no Ujú. estar generando una nueva cada 8 días. ¿Sí? Ok. Sí, Muy bien, entonces, ¿te parece que hagamos un breve repaso? ok. Quiero Sí, que está bien. veas, quiero que me digas si ves mi presentación, Ujú. mi pantalla. ¿Puedes verla? Sí, ya, Ya. ya se ve. Ujú, perfecto. Ok, la clase pasada dijimos que necesitamos comprender algunas áreas del cerebro, así como del sistema nervioso central y autónomo, para comprender con mayor precisión y claridad cómo es que funciona la auriculoterapia, y cómo es que algunos puntos auriculares nos van a servir demasiado. Y lo que dijimos es que el sistema nervioso se divide en dos grandes sistemas: central y periférico, ¿cierto? Sí. Y dijimos que el central se divide a su vez en médula espinal y encéfalo. Que el encéfalo es la estructura o el área cerebral más relevante del sistema nervioso central. Es el área que tiene mayor control. Ujú. Y esto en parte se debe a que engloba o abarca a otras áreas cerebrales de mucha relevancia: al cerebro, al cerebelo, al tronco cerebral y al diencéfalo. En el diencéfalo tenemos dos estructuras relevantes, importantes: tálamo e hipotálamo. Tálamo e hipotálamo. ¿Sí? Cuando nosotros escuchemos al paciente de un problema a nivel del cerebro, a nivel neurológico, cognitivo, psiquiátrico, el primer punto en el que vamos a pensar es el encéfalo. Tenemos en la oreja un punto que se llama encéfalo. Ujú.
Y cuando yo estimulo el punto de encéfalo, voy a actuar en el cerebro, en el cerebelo, ¿dónde más? En el tálamo, hipotálamo. En el tronco cerebral, en el diencéfalo, que abarca Ujú. o que incluye al tálamo y al hipotálamo. ¿Queda claro? Sí, Ujú. Entonces, esto es la importancia del encéfalo. Luego dijimos que el sistema nervioso periférico incluye a un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, el cual funciona a través de dos subsistemas, simpático y parasimpático. ¿Sí? Eso fue lo sí. que dijimos. Ajá. Ujú, Luego dijimos que el tejido nervioso fundamental o base del sistema nervioso es la neurona, que es una célula nerviosa. Toda neurona tiene comunicación con otras neuronas y a ese intercambio de información se le llama sinapsis. Ujú. Y dijimos que esta comunicación se da en una forma de red, en una forma de malla, ujú, ujú, generando unas conexiones llamadas neuronales. La, el intercambio de información puede ser a través de dos vías. Una vía bioquímica, que significa sustancias bioquímicas, moléculas, ¿sí? Bioquímicas, y por estímulos eléctricos. De esa manera es como las neuronas se comunican y a ese proceso de comunicación, de intercambio de información, se le llama sinapsis. Ujú. Y ujú, dijimos que el área corrugada, esa capa delgadita, se le llama corteza cerebral y está dividida en diversos lóbulos, los cuales tienen funciones bien específicas. Dijimos que el lóbulo frontal es el lóbulo de todos, es el lóbulo más grande. Tiene funciones muy relevantes. Esta área frontal también se le conoce como corteza prefrontal. Y en el desarrollo del sistema nervioso central es la última área en conformarse, en desarrollarse. Esa área prefrontal o lóbulo frontal está asociada con funciones cognitivas o cognoscitivas. Atención, memoria, lenguaje, concentración, planeación, toma de decisiones. Es el área encargada de autorregular las emociones, el impulso y las conductas. ¿Sí? Digamos que es una especie de juez, el lóbulo frontal. Es una ujú, especie de juez que nos ayuda a modular y a regular el impulso, los deseos, las emociones y las conductas. Y dijimos que el funcionamiento de ese sistema frontal, de esa corteza frontal, es muy relevante, que cuando hay una disfunción o un disturbio, encontramos a personas con dificultades de memoria, memoria de corto plazo, de pensamiento, que puede haber un exceso de pensamiento, un pensamiento lento, dificultad para organizarse, dificultad para planificar, dificultad para controlar los tiempos, eso fue lo que dijimos, dificultad para tomar decisiones, dificultad para autorregular los impulsos, las emociones. Entonces suelen ser personas impulsivas, personas reactivas, personas con adicciones, ujú, personas con conductas disfuncionales, destructivas, dañinas hacia ellos mismos como hacia otros.
Y dijimos que se ha encontrado ya con base en estudios eh, que que hay que el tamaño de la corteza prefrontal o del lóbulo frontal sí es diferente entre un sujeto promedio y un sujeto con TDAH, un sujeto con conductas criminales, una persona delincuente, que ha cometido daño, que ha que ha cometido una serie de actos delictivos, ilegales, ajá, que ese tamaño sí es distinto respecto de una persona promedio. Entonces, las experiencias que vivimos principalmente en la niñez y en la adolescencia, sí impactan en el tamaño del cerebro, en áreas cerebrales, como en el funcionamiento. ¿Queda claro? Ujú, Eso fue lo que dijimos. Y luego hablamos del cerebelo, que está debajo de del lóbulo occipital. Hablamos del tronco encefálico o tronco del cerebro. Hablamos del tálamo y dijimos, el tálamo es una área cerebral hacia donde llegan señales del cuerpo, pero que son señales de dolor. ujú, Entonces dijimos, el tálamo es un punto que tenemos en la oreja y que vamos a estimular para inhibir o para reducir el dolor. ujú. ¿Sí? Sí, sí. Pero también agrega esto, también se puede estimular para tratar funciones cognitivas, memoria, atención. Ujú. No Ujú, solamente para la cuestión del dolor, sino que también lo puedes usar para funciones cognitivas como la memoria, el pensamiento, la atención y también para cuestiones emocionales. Puedes apoyarte. ujú, Y luego dijimos que el hipotálamo está debajo del tálamo y que esta área cerebral es de suma importancia porque guarda una conexión entre el central y el periférico, más específicamente con el autónomo, así como con el endocrino. El hipotálamo produce y libera hormonas. Eso fue lo que dijimos. Guarda una comunicación con la hipófisis. La ujú, hipófisis guarda una comunicación con otras neuronas. Destaca principalmente con las glándulas suprarrenales, ujú, formando un eje, una comunicación llamado eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ujú, Ujú. Muy bien. El hipotálamo en realidad es una conformación de varias piezas. Esas piezas se les llama núcleo y esos núcleos tienen funciones específicas. Y uno de ellos, el supraquiasmático, es el encargado de inducir, de controlar, de regular los ciclos de estar despierto, vigilia, así como del sueño. ujú, Ujú. Entonces, dijimos, el hipotálamo es un punto que se tiene que estimular para el dolor, para el sueño, para control del apetito, para control de la sed. Ujú. Es un punto que se tiene que estimular para control de peso. Ujú. Y también dijimos, para control de la temperatura corporal, es el hipotálamo es un termostato, el que regula la temperatura corporal. Por tanto, cuando el paciente tenga fiebre o tenga bochornos, tenga sudoración, síntomas de la menopausia, hay que trabajar con él hipotálamo. Dijimos que el ujú, hipotálamo libera una hormona que se llama oxitocina. Esta hormona tiene diversas funciones
y una de ellas es inhibir los impulsos nerviosos del dolor. ¿Sí? Ujú, ujú, Ok, luego hablamos de la hipófisis. Es una hormona que tiene funciones relevantes, de allí que se le conozca como glándula maestra o glándula pituitaria. Esta glándula regula o tiene comunicación con todas las demás glándulas que se encuentran en el cuerpo. Ujú. La glándula hipófisis libera hormonas específicas que viajan a través de la sangre y van hacia otras glándulas. Llevan una información hacia otras glándulas. ¿Cuáles? Adrenales, tiroidea, paratiroidea, sexuales como ovarios, testículos, mamas, entre otras. Del crecimiento, por ejemplo. ¿Sí? sí. Ujú. Y luego llegamos a las hermosas glándulas adrenales. Entonces, iniciamos hablando del hipotálamo, luego seguimos hablando de hipófisis y terminamos con las glándulas adrenales. Dijimos, estas glándulas adrenales están arriba de los riñones. Una glándula está arriba de un riñón y la otra del otro riñón. Ujú. Se caracterizan porque producen, reciben información de una hormona liberada por la hipófisis para que regule la liberación de hormonas, cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. Ujú, La aldosterona es una hormona que está en disturbio o en desequilibrio en pacientes con alergia. Las hormonas cortisol, adrenalina y noradrenalina están en un desequilibrio principalmente en pacientes con estrés, con ansiedad, con insomnio y depresión. ujú, Ujú. Dijimos que la cortisol es una hormona necesaria para funcionar día con día. Está involucrada en la frecuencia cardíaca, en la presión sanguínea, en la producción de glucosa, en el sueño, no, esta es la adrenalina. Perdón, cortisol está involucrada en el metabolismo, en el sueño, en el sistema inmune, etcétera. La necesitamos para responder al estrés diariamente. Es una hormona que ujú, nos ayuda a responder a las experiencias que nos generan ansiedad. Pero cuando hay un disparo de adrenalina, que es una hormona que nos hace sentir enojo, rabia y miedo, cuando hay un disparo de, de cortisol, entonces la persona va a experimentar episodios de ansiedad, de estrés, de malas noches de sueño, ujú, que se puede combinar también con depresión. ujú. Eso fue lo que dijimos. Entonces dije, pregunta de examen, ¿qué hormonas, qué hormonas son producidas por las glándulas adrenales? Y dijimos cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. Ahora vamos a hablar de un tema bien importante. A ver allí, ¿ves mi pantalla? ¿Ves la presentación que dice Mm, Sistema Nervioso Autónomo? sí. ¿Sí?
Está cargando. Ok, ahí, ¿ya? No, todavía aparece con la flechita y como que está cargando el circulito azul. Ah, ok. Ahí voy a compartir otra vez. Aquí está. Está. Ya veo ahora sí. Listo. ¿Qué dice? El sistema nervioso autónomo. Ujú. Lee, por favor. Las señales autonómicas eferentes son transmitidas a los diferentes órganos del cuerpo por medio de dos grandes subdivisiones, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ujú. Es correcto. Continúa. Principales funciones del sistema nervioso autónomo: control de la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, motilidad gastrointestinal, secreción gastrointestinal, vaciamiento de la vejiga, metabolismo, equilibrio del agua y electrolitos, producción de líquidos, saliva, sudor y lágrimas. Ujú. Sistema nervioso Sistema simpático. nervioso. Funciona por medio de una red de nervios llamada plexo simpático y de las hormonas adrenalina y noradrenalina que son liberadas por las glándulas adrenales o suprarrenales, aumenta la frecuencia cardíaca y fuerza las contracciones del corazón. Ok, entonces quisiera que aquí agregaras otra hormona que será la cortisol. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, es aquel sistema encargado de regular todas aquellas funciones del cuerpo que hace que no pasen, para que funcionen, hace que no pasen por la voluntad, por la razón, por la conciencia del individuo, sino que automáticamente funcionen, que funcionen con independencia de la razón, del juicio, de la conciencia del individuo. Ujú. Y este funcionamiento se da a través de dos subsistemas llamados sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Estamos con el simpático. Este simpático funciona a través de una red de nervios y de hormonas como es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son liberadas por las glándulas adrenales o suprarrenales. Eso ya lo dijimos. Y lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y fuerza las contracciones del corazón. Ajá. Es decir, el corazón va a bombear más sangre y por tanto, principalmente a las extremidades, va a haber más sangre, más irrigación.
¿Qué más va a hacer? Va a hacer que el hígado libere energía que tiene guardada. Ujú. El hígado es una bodega de energía. Cuando el cuerpo la necesita, el sistema nervioso simpático es el que le dice libera. Libera energía, es decir, libera glucosa para que el cuerpo tenga más energía y se pueda movilizar. Aumenta la fuerza muscular y dilata las pupilas. Hace que tengamos más fuerza en los muslos, en los brazos y que la pupila esté más mm, dilatada para que estemos en un estado más eh, de atención, de expectativa, de estado de alerta. Ujú. Entonces, si pudiéramos resumir o describir al sistema nervioso simpático, diríamos que es un mecanismo o es un sistema que nos lleva o que activa el cuerpo para que esté en estado de alerta. A ver, nos activa, es una descripción, y dos, nos ayuda a estar en estado de alerta. ¿Sí? A ver, el sistema nervioso simpático nos activa para que nos movamos y nos Ujú, permite llevarnos a un estado de alerta para poder movernos. Si este sistema no funcionara, no veríamos, no percibiríamos los riesgos. Entonces, si no percibimos los riesgos, las amenazas, tendríamos serias eh, consecuencias fatales, como la muerte misma. Ujú. Es necesario para el funcionamiento, es necesario que en la mañana se active el sistema simpático para despertarnos. Si no se activa, no nos vamos a despertar o nos vamos a despertar con mucha dificultad. ¿Qué más va a hacer? Va a hacer que las vías respiratorias se amplíen, se expandan y eso facilita la respiración porque necesitamos el ingreso, ¿no?, de más aire. Nos hace sudar y reduce funciones que en situaciones de emergencia eh, no son tan importantes como la digestión y la orina. ¿Queda claro? ujú, Pero el cuerpo está diseñado, el sistema autónomo funciona eh, también con otro subsistema que se llama parasimpático, es decir, la contraparte. Uno nos activa, uno nos estimula, uno nos lleva a estados de alerta y el otro nos calma, nos tranquiliza, nos relaja y lleva al cuerpo a un estado de recuperación. ¿Sí? Si pudiéramos definir, describir al sistema nervioso parasimpático, diríamos que es el freno, es el que restaura, es el que relaja, es el que calma, es el que tranquiliza y es el que recupera. Entonces, nos lleva a un estado de recuperación. El parasimpático, fíjate bien, el simpático nos lleva a un estado de alerta, a un estado de defensa, a un estado de lucha, a un estado de ponte vivo, ponte abusado. Ujú. Y después de esos episodios, baja y se activa su contraparte.
¿Queda claro? Ujú. Entonces son necesarios, son complementarios. Necesitamos estar en estado de alerta, necesitamos movilizarnos, necesitamos sentirnos estimulados y luego de eso, que dura por un periodo, necesitamos que el cuerpo se restaure, que el cuerpo se tranquilice. Y el encargado de hacer eso es ¿cuál es? Parasimpático. El parasimpático. Correcto. Este ejerce un papel antinociceptivo. Anti significa que disminuye, que inhibe, que reduce, y nociceptivo significa dolor, percepción del dolor. Ujú, Entonces, cuando nosotros estamos en estados de calma, en estados de relajación, la percepción del dolor disminuye. Pero si el paciente tiene dolor y constantemente se ve sometido a estrés, tiene mayor vulnerabilidad, tiene mayor susceptibilidad a percibir el dolor. Un paciente con dolor tiene mayor susceptibilidad, mayor probabilidad de desarrollar estrés y eso genera un ciclo vicioso. La persona va a estar más en estado de alerta, más expectante de esa sensación incómoda, dolorosa. Entonces, el primero incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Y este qué hace? relaja, Este la reduce. reduce. Ujú. Ujú, Entonces, si ves es necesario. O sea, el cuerpo no puede, el corazón, por ejemplo, no puede estar con la frecuencia cardíaca siempre elevada. no. Ujú. Es por un periodo. Y necesitamos que el otro se active para que se empiece a reducir. ¿Qué más hace? Ujú. ¿Qué más hace este Disminu- sistema? disminuye la presión arterial y Disminuye la presión arterial, ¿sí? estimula el procesamiento de los alimentos por el tracto digestivo y elimina las excreciones. Necesitamos tener episodios o periodos de tranquilidad, de relajación, de calma, ajá, para el procesamiento de los alimentos, para la absorción de los alimentos, ajá, así como para el desecho. Ujú, Personas con depresión, con ansiedad, con estrés, tienen problemas gastrointestinales, gastritis, colitis, estreñimiento. Ujú. Y en ujú, consecuencia, problemas de control de peso. Suben de peso o bajan, pero en cualquiera de los dos se salen del parámetro, no están en el peso. Ujú. ujú. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Conserva y restaura. Entonces diríamos que el primero estimula y activa. Ujú. Ujú, Es el acelerador. Este, su contraparte, necesario, conserva, restaura. Es el freno. ujú. Ujú. ¿Qué dice? Los dos neurotransmisores principales que se comunican en el sistema nervioso autónomo son acetilcolina y norepinefrina. Ujú. Acetilcolina tiene efectos parasimpáticos, norepinefrina tiene efectos simpáticos. Exacto. Entonces, eh, los principales neurotransmisores que se comunican en el autónomo son acetilcolina y norepinefrina, eh, eh, que es adrenalina y noradrenalina. Ujú, Mm, acetilcolina.
tiene efectos parasimpáticos. ¿Qué significa? Que conserva, Que tiene efectos que reducen. exacto, que conserva y restaura, que calma, que Ujú. tranquiliza. A eso se refiere con efectos parasimpáticos. Y cuando dice tiene efectos simpáticos, significa que estimula, que activa, ujú, Ujú. que mete acelerador. Sí. ¿Ok? ¿Qué dice? Nervio vago. El principal nervio parasimpático es el nervio vago, el cual contiene cerca del 75% de todas las fibras parasimpáticas. Es el décimo par de los nervios craneales, es el más ramificado de los nervios craneales, parte del bulbo raquídeo y va hasta el intestino. Ujú. Fíjate bien, es el principal nervio parasimpático. Dijimos, el simpático funciona a través de una red de nervios y de ciertas hormonas. Eso fue lo que dijimos al principio. Ujú. Entonces, este parasimpático funciona también a través de ciertos nervios, pero el más relevante, el más importante, se llama Nervio nervio, vago. nervio vago. Ujú. Entonces, el nervio vago es el nervio más grande, más importante, a través del cual funciona el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya viste el porcentaje que contiene de fibras el vago? 75%. 75%. Tenemos 12 pares de nervios craneales. El vago es el décimo. Ujú. ¿Por Ujú. qué par? Porque una rama, digamos que una rama desciende por un lado y la otra desciende por el otro. Y Ujú. craneal, pues significa cráneo, es decir, que nacen en el cerebro. Es el más ramificado de los nervios craneales y parte del bulbo raquídeo y va hasta el intestino. Ujú. Ujú. Tiene fibras sensitivas y fibras motoras. ¿Qué significa? ¿Qué significa motor? Movimiento. Ujú. Ujú. A ver, fibras sensitivas y fibras motoras. Motora significa movimiento. Sensitivo significa señal, que a través del nervio viajan señales y que a través de las fibras se regula el movimiento, la contracción de ciertos órganos y de ciertas vísceras. ¿Me voy a entender? Dice, inerva, ¿qué inerva? ¿Qué La inerva? parte inferior del La parte inferior cráneo, del cráneo. Ujú. ¿Qué más? garganta, cuello, tórax, pulmones, corazón, estómago e intestino. Ujú. La contracción, el movimiento de estos órganos y de estas vísceras se da principalmente por las fibras motoras. Las señales que viajan del intestino, del corazón, del estómago hacia el cerebro se dan a través del nervio vago. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, el cerebro manda señales, manda información hacia estas áreas que acabamos de mencionar. Pero estas áreas, el cerebro puede detectar cómo están gracias a que están inervadas por el nervio vago. Por ese nervio, entonces, por esas fibras, transitan señales, transita información. Ujú. Ujú. Entonces, sensitivo significa
señal, información, estímulo. Y motor significa movimiento. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué dice? Funciones del nervio vago. Frecuencia cardíaca, Ujú, funcionamiento gastrointestinal, ujú, vasodilatación, movimientos musculares en la boca, incluyendo el habla. Actúa en reducción de las inflamaciones, almacenamiento de recuerdos, memoria, homeostasis, producción de GABA, norepinefrina y acetilcolina. ujú. Entonces, eh, dijimos, inerva el corazón, entonces está involucrado en la frecuencia cardíaca, inerva al estómago y a los intestinos. Eso hace que el movimiento de los alimentos ocurra gracias a las señales del nervio vago, ujú, así como a la expulsión. Los Ujú, movimientos musculares que tenemos en la boca, incluyendo el habla, son gracias a este nervio. Ujú. Y se ha documentado que actúa en la reducción de las inflamaciones y también en procesos cognitivos o cognitivos como son la memoria. Ujú. Homeostasis significa ujú, equilibrio, promueve, promueve para que el cuerpo actúa, para que el cuerpo esté en un equilibrio. Digamos que una de sus funciones es que el cuerpo esté en equilibrio y ayuda en la producción, que es para que se produzcan y se liberen neurotransmisores como GABA, norepinefrina y acetilcolina. A otras vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas. no, tampoco por el momento. ¿No? Mm. Ok, muy bien. ¿Qué dice aquí? Nervio vago y regulación emocional. Ujú, Las experiencias cotidianas como frustraciones, pérdidas materiales y personas y miedos desencadenan el mecanismo del sistema nervioso simpático, respuesta de alerta, y necesitamos equilibrar a través de la activación del sistema nervioso parasimpático, respuesta de descanso. ujú. Entonces aquí tenemos otras palabras para describir al simpático o efectos simpáticos. Y tenemos otras palabras para describir al eh, parasimpático o efectos parasimpáticos. Ujú. Ujú. Que uno activa respuesta de alerta y otro activa la respuesta de Descanso. descanso. Ujú. ¿Qué dice? Nervio vago y regulación emocional. Se pueden reducir los efectos del estrés elevado, el tonus vagal, ya que permite regular los latidos cardíacos, la respiración y el nivel de glucosa en la sangre, reequilibrando el organismo y ofreciendo mayor bienestar. Ok, entonces, una manera de responder al estrés y a la ansiedad o a situaciones estresantes es a través de el sistema nervioso autónomo, ujú, específicamente simpático y parasimpático. Ahora, para reducir los efectos del estrés, necesitamos estimular al nervio vago, ya que cuando se estimula el nervio vago, ujú, lo que vamos a obtener es una regulación de los latidos cardíacos, de la respiración, del nivel de azúcar en la sangre y va a reequilibrar a todo el organismo, promoviendo en la persona una sensación de bienestar. Ujú. Ujú. Ayúdame a leer esa. El aumento del tono vagal activa el sistema nervioso parasimpático. La optimización de la función del nervio vago favorece que el organismo se relaje más rápido después de una situación de estrés, proporciona una sensación de calma y relajamiento,
Potencializa la salud porque actúa en ansiedad, depresión, inflamación y enfermedades autoinmunes. Fortalece las defensas inmunológicas. Ujú. Entonces, cuando se activa, cuando se estimula al nervio vago, lo que estamos haciendo es estimular o activar al parasimpático. Y si activamos al parasimpático, el simpático empieza a disminuir o a reducir su funcionamiento. En términos Ujú, generales, va a proporcionar una sensación de calma y relajamiento. Ujú. ujú. Eh, actúa, actúa si estimulamos al nervio vago en casos de depresión, de ansiedad, de inflamación o de enfermedades autoinmunes. Estimularlo va a traer beneficios al paciente. Los neurotransmisores Ujú. son A ver, hasta moléculas aquí. ujú, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas acerca del sistema nervioso autónomo, del simpático, del parasimpático y del vago? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha interesado el día de hoy? Hasta ahorita sobre lo que hemos visto. que todos pues se conforman para llevar a cabo sus funciones, ya que si uno se activa, el otro pues lo relaja como tal, que uno Ujú, no puede funcionar sin el otro prácticamente. ujú, así es. ¿Qué más? Del nervio vago. Este, del nervio vago que se tiene que activar, también va de la mano con el simpático y el parasimpático, Ujú, que para poder activarlo, pues igual tiene que estar alguno de los otros dos, activos para poder llevar a cabo el funcionamiento del nervio vago, y ujú. que es muy importante en ciertas funciones. Tiene el 75% de funcionamiento Fibras. Ujú, de fibras. fibra. Mm, Ajá, entonces baja por aquí, baja por acá y todo esto está inervado por el nervio vago. El movimiento y las señales por aquí están dadas por el nervio vago. Ujú. ujú, Baja el tórax, inerva los pulmones, inerva el corazón, inerva el estómago y llega hasta el intestino. ujú, Ujú. Muy bien. Ahora vamos a entrar a los neurotransmisores. Muy bien, antes de entrar acá, es importante estimular al nervio vago porque es el principal nervio a ujú. través del cual actúa el sistema nervioso parasimpático. Oye, ¿llovió allá? Sí, ¿A qué hora? tiene como unas 2 horas. Mm, acá también llovió, pero mucho. Sí, acá también con mucho aire y granizo. Igual también acá. Muy bien. Vámonos con los neurotransmisores. Ujú. Adelante. ¿Puedes leer? Sí. Los neurotransmisores son moléculas sintetizadas en las neuronas utilizadas para transmitir una información fisiológica hacia otra neurona, glándula o músculo. Actúan estimulando o inhibiendo una transmisión nerviosa después de la activación de un receptor específico en otra neurona. Ujú. Ok, entonces, ¿qué son? Son moléculas que son liberadas en las neuronas y su función es transmitir información fisiológica a otra neurona, a otra glándula o a
un músculo. Ujú. Y ujú, algunos neurotransmisores lo que hacen es estimular. Unos estimulan al sistema nervioso, lo excitan, y otros lo inhiben. Y ujú, otros son mixtos. Entonces tenemos neurotransmisores que estimulan, que excitan al sistema nervioso. ujú. Otros lo inhiben. Ujú. Inhiben a los que estimulan. ¿Para qué? Pues para experimentar calma, relajación. Y otros son mixtos, es decir, estimulan e inhiben. ¿Qué dice aquí? Las neuronas Presinápticas. presinápticas sintetizan los neurotransmisores y los almacenan en vesículas en las terminaciones sinápticas. Después de un estímulo, el potencial de acción es degradado y ocurre la liberación de los neurotransmisores. Ujú. Presináptica significa, pues significa previo o antes. Ujú. Ujú, Son las que liberan. Ujú. ujú, Dice, liberan neurotransmisores y los almacenan en unas bolsitas. Después de un estímulo eléctrico, neuroquímico, el potencial de acción es degradado y ocurre la liberación de los neurotransmisores. Ujú. Por ujú, ejemplo, el medicamento, el láser, la aguja, el balín, el aceite esencial. Ujú. Es decir, a través de las terapias alternativas y no alternativas, lo que hacen es estimular para que las neuronas liberen, suelten ese neurotransmisor y viajen. ¿Queda claro? sí. Entonces, fíjate bien, ¿qué hace la auriculoterapia? ¿Por qué es que funciona? ¿Por qué es que el cuerpo tiene una respuesta de mejora de síntomas, de incomodidades y de malestares? Porque lo que hace es estimular Ujú, a las neuronas para que suelten hormonas y neurotransmisores. Una vez liberados, van a ir a otras neuronas, van a ir a glándulas y van a ir a los músculos. ¿Cuál va a ser el resultado? Una mejora. ujú, ¿Sí? Entonces, sí. cuando te pregunten, oye, ¿y por qué funciona? ¿Por qué funciona? Ah, funciona porque el estímulo que se genera en un punto de la oreja viaja hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central y también hacia el sistema nervioso autónomo. Y esa señal llega a las neuronas presinápticas y estas neuronas liberan, sueltan, ¿qué? Hormonas, Ujú, neurotransmisores. Ujú. Y viajan a otras glándulas, a otras neuronas y a los músculos. ¿Para qué? Para restablecer el funcionamiento, el equilibrio del cuerpo. ¿Queda claro? sí. Ujú. ¿Qué hace la auriculoterapia? Estimula la regulación, ujú, de neurotransmisores y hormonas. ¿Para qué? Para el restablecimiento o el equilibrio de todo el organismo.
Esa es una pregunta de examen. ¿Sí? Ajá. A verle. Mm, Principales neurotransmisores. Ajá, hay muchos, Acetilcolina. hay varios, pero estos son los más reconocidos. Acetilcolina. Regula el ciclo del sueño esencial para el funcionamiento muscular. Noradrenalina, norepinefrina, mantenimiento del sistema de alerta y vigilia, manteniendo los procesos de atención, participa en las respuestas emocionales aversivas, rabia y agresión y gratificantes, afecto, así como en el control de hambre y la saciedad. Ujú, así es. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor con efectos de relajación, tranquilizantes. Ujú. Por eso nos ayuda a regular el ciclo del sueño. Y la Ujú, noradrenalina o norepinefrina, esa más bien nos estimula, nos activa. Ujú. Es ujú, necesaria para que tengamos atención, para que tengamos respuestas de enojo, de rabia, para defendernos, para pelear, para luchar, pero también para que tengamos sensaciones gratificantes. Ujú. Así como también participa en el control del hambre y la saciedad. La adrenalina. Adrenalina, epinefrina, producido y liberado por la glándula suprarrenal adrenal, se encarga de preparar al cuerpo para la reacción de lucha o huida. Esto significa que cuando una persona siente miedo o enojo, se liberan altas cantidades de adrenalina, incremento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión sanguínea, aumento de la producción de glucosa. Ujú. Entonces también, eso ya lo vimos hace un momento, que es necesario para que el cuerpo responda, tenga una respuesta de lucha o huida, Ujú. para que tengamos miedo, para que tengamos enojo, para Son defendernos. respuestas naturales. Exactamente, ¿sí? Dopamina. Una secreción apropiada de dopamina en el torrente sanguíneo cumple un papel fundamental en la motivación o deseo de llevar a cabo una tarea determinada. GABA. Las funciones del GABA están íntimamente relacionadas con el humor y las emociones. Es un neurotransmisor inhibitorio que actúa con un freno para los neurotransmisores excitatorios, por lo tanto, niveles anormalmente bajos de GABA pueden provocar ansiedad. Y estrés. Y estrés, así como insomnio. Ujú. Ok. Ujú. Estos neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA y acetilcolina, se les conoce como neurotransmisores del bienestar. Anótalo, por favor, porque esa va a ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados con el bienestar, con la felicidad, con el bienestar? Dopamina, GABA, serotonina, acetilcolina. ¿Sí? Gracias Ujú. a estos neurotransmisores, cuando se liberan en dosis adecuadas, nosotros experimentamos motivación, alegría, disposición, entusiasmo, disfrutamos las experiencias, disfrutamos el día, disfrutamos el lugar donde estamos, ajá, disfrutamos el hecho de que haya llovido, disfrutamos que el clima esté menos caliente, disfrutamos. Ujú. Tenemos Ujú. placer, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Sí. Esos neurotransmisores son los encargados de promover esas sensaciones. Cuando no tenemos esas sensaciones, obviamente hay un disturbio o hay un déficit.
de estos neurotransmisores del bienestar. Ajá. La ujú, dopamina tiene muchos efectos y uno de ellos es sentirnos motivados, sentir placer. La dopamina que nos hace sentir placer, el placer es una experiencia momentánea, corta. Ujú. ujú, Cuando el cuerpo no libera de manera natural dopamina, las personas se ven obligadas a tener prácticas destructivas, dañinas para experimentar, para tener episodios de placer. ¿Cuáles se te ocurren? ¿En qué piensas? mm, pues en cuando uno se encuentra feliz. No. em, La persona no siente felicidad porque el cuerpo no produce de manera natural dopamina. Entonces, para poder sentir felicidad, se ve orillada a tener prácticas no sanas, prácticas eh, destructivas, prácticas eh, no sanas. ¿En qué personas ujú, piensas? ¿En qué pacientes piensas? ¿Con qué conductas? entonces serían pacientes. Son conductas que, aunque son destructivas, aunque no son sanas, hacen que el paciente tenga placer. Promueven mm, un disparo de mm, dopamina. ¿Qué prácticas mm, piensas? ¿Qué conductas? ¿Qué entonces serían hábitos? en personas que consumen drogas. ¿Es correcto? ¿Sí? Personas compulsivas. Ujú, Ujú. Personas que necesitan azúcar. Personas que necesitan hacer compras. Personas que necesitan consumir ujú, pornografía, que necesitan tener juegos de azar, que necesitan apostar, que necesitan tener sexo. ujú, Mm, ujú. Personas con atracones de comida. ¿Me voy a entender? ujú, Mm. Estas personas necesitan esa práctica, ese hábito, les permite tener un pico de dopamina. Cuando tenemos un pico de dopamina, sentimos placer. Pero ya dije, ujú, el placer es una experiencia momentánea, no dura mucho. Ujú. ujú. ¿Y qué va a pasar? Que tiene que repetir, y tiene que repetir, y tiene que repetir, y cada vez tiene que consumir más o menos. Más. Más, más, exactamente. Hasta que se configura o se conforma un hábito. ¿Sí? Ujú, El GABA tiene funciones inhibitorios, inhibe o frena a otros neurotransmisores excitatorios. ¿Cómo cuál? Cortisol, adrenalina y noradrenalina principalmente. Ujú. ujú, Por lo tanto, cuando tenemos niveles bajos de GABA, el paciente que puede provocar o que puede sentir. se sentiría como tranquilo, como que no No, hay algo no, 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 activo. no, 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 no. Por lo tanto, niveles anormalmente bajos de GABA pueden provocar, en la presentación está Ansiedad, ansiedad, ¿qué más te dije? estrés, ¿Qué más? enojo, Insomnio, dije. insomnio. Ujú. Eso fue lo que dije.
¿Por qué? Porque no hay freno, no hay contrapartes. Necesitamos que se liberen esas contrapartes, necesitamos que se liberen frenos. Ujú. Ujú. Aquí está el otro. ¿Qué dice? Serotonina. Está íntimamente relacionado con las emociones y el humor. Es secretado por las neuronas del tronco encefálico y por neuronas que inervan el tracto gastrointestinal. El intestino produce el 90% de serotonina Fíjate, un porcentaje se libera en el cerebro y el otro, ¿dónde? en el intestino. En el intestino. La dopamina igual, un porcentaje, la dopamina es el 50%. 50% se libera en el cerebro y 50% se libera en el intestino. La dopamina. La serotonina, no. El 90% en el intestino. ¿Sí? Ujú. De ahí la importancia de una adecuada alimentación, de ahí la importancia de hidratación, de hidratarnos, de ahí la importancia de hacer actividad física, de ahí la importancia de reducir el consumo de alimentos que nos inflaman. Azúcar, grasas, harinas. ¿Qué más? ¿Qué más nos inflama? Mm, Alimentos. ¿Qué alimentos crees? de alimentos. La cebada, Ujú. Embutidos. ¿Sí? lácteos. Lácteos. Exactamente. Si el intestino está inflamado, si tenemos esos hábitos alimenticios no sanos, no balanceados, lo que va a ocurrir es que no va a liberar, ¿qué no va a liberar el intestino? ¿Qué neurotransmisores? ¿Cuáles? No los va a liberar adecuadamente. La serotonina. La serotonina, la dopamina y GABA. También un Ujú. porcentaje importante de GABA se libera en el intestino. Por tanto, niveles bajos de serotonina, dopamina y GABA, ¿qué pueden provocar en el paciente? ¿Qué pueden generar? Pues como está relacionado con las emociones y el humor, puede provocar que se encuentre triste o enojado o Pues correcto. ¿Qué ujú, más? ¿Qué más va a provocar? que presente niveles de ansiedad, que esté Exacto. estresado, Estresado y que duerma, ¿cómo? menos, que tenga Menos y mal. insomnio. Ujú. Ujú. ¿Sí ves la importancia de los neurotransmisores en el equilibrio, en la salud y también en la cognición, en la memoria, en el pensamiento? Imagínate un montón de neurotransmisores excitatorios. Es una persona que va a tener sobrepensamiento, que va a tener pensamientos intrusivos, que va a tener pensamientos catastróficos, que va a tener problemas de memoria, que va a tener una atención dispersa, que va a tener problemas para retener información o para recordar. ¿Queda claro? Sí, Y tú les vas a ayudar a regular eso con estímulos. auriculoterapia. Ujú. Endorfinas. ¿Qué son? Conocidos como analgésicos naturales de cuerpo, tienen acción semejante a la morfina y codeína. Las endorfinas Fíjate, son acción sintetizadas. semejante a la morfina y codeína. ¿Qué Ujú. más? Las endorfinas son sintetizadas principalmente en el sistema nervioso central.
específicamente en el hipotálamo y la hipófisis, además. Atención, atención, hipotálamo. ¿Qué Ujú. efecto tiene la endorfina? ¿Es un qué? Eh, Analgésico Es un natural del cuerpo, analgésico. ¿Y dónde se libera? ¿En qué área cerebral? eh, principalmente en el sistema nervioso central, específicamente en el Específicamente en hipotálamo. el hipotálamo y la hipófisis. ¿Por qué Ujú. vas a estimular el punto de hipotálamo? ¿Para qué? ¿Para que se liberen qué? Analgésicos naturales. Bien. Endorfinas. Sí, porque hipotálamo es un punto de dolor. Ujú. No un punto de dolor, es un punto para tratar. Ujú, para tratar el dolor. Exacto. Continúa. Además de que alivian dolor e incomodidad, inducen sentimientos, euforia, promoviendo relajamiento, sensación de bienestar y mejorando el humor. Ok, entonces voy a agregar otro punto que me faltó. Neurotransmisores asociados con el bienestar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mm, Dopamina, GABA, Dopamina, serotonina GABA, y serotonina, acetilcolina, acetilcolina y tenemos otro. Lo acabas de leer. endorfinas. Endorfinas. Porque no solo alivian el dolor y la incomodidad física, sino que inducen, estimulan sentimientos de qué? De euforia. Euforia, sensación de bienestar y mejoran el humor. ¿Qué más dice? Una pregunta. Sí, Falta todavía mucho. Es no, que ya ve vamos a que le terminar. comenté. Ok, porque le comenté es que nada más podía una hora. Sí, ya vamos a terminar. Con eso Ok. terminamos. Endorfinas. El tener un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso, las endorfinas reducen el nivel de estrés, irritabilidad, ansiedad y aumentan la libido. Ujú. Este puede ser un argumento para que expliques a tus pacientes. Ajá. La auriculoterapia estimula la regulación de neurotransmisores y de hormonas. Y lo que vas a sentir es una reducción en el nivel de estrés, irritabilidad, ansiedad, aumentan la libido, el deseo sexual y mejoran la calidad del sueño. Ahí lo tienes. ¿Dudas? No.